Continuando con los videos de funciones en C, capítulo 2, pasaje de variables, primera parte. Supongamos que tenemos una función llamada base, la cual al iniciar declara tres variables que llamamos C, B y A. A esta altura ya sabemos que en la aplicación se crearán tres espacios o contenedores de memoria para almacenar los valores que le asignemos a estas variables. También sabemos que la aplicación no invertirá tiempo en asignar un valor a estos espacios, por lo que sus contenidos iniciales son los valores que había en el lugar, es decir, en ese espacio de memoria. Avancemos con el desarrollo de la función. La primera acción será simplemente inicializar la variable A y luego la variable B. El siguiente paso será llamar a la función suma, cuyo valor de retorno se asignará en la variable C. Ahora, nuestra aplicación continuará ejecutando la función suma. Para poder ejecutar esta función, necesitamos los espacios correspondientes para almacenar sus variables locales a, n y x. El valor de la variable a de la función base se copiará en la variable a de la función suma. A su vez, el valor de la variable b de base se copiará en la variable n de suma, mientras que en x habrá un valor desconocido. Al continuar con la ejecución de la función, se modifica, obviamente, el valor de x. A más n, 25, y ese 25 se almacena en x. A esta altura es evidente que las variables a y b de la función base nada tienen que ver con las variables a y n de la función suma. Su única relación es que los valores de la función base fueron copiados en las variables de suma. Pero ¿cómo podemos estar seguros que no son las mismas ubicaciones? Que realmente son variables distintas y que la modificación de las variables a y n de la función suma no afectarán a las variables a y b de la función base. Bien, una buena forma sería visualizar las ubicaciones de estas variables. ¿Y cómo hacemos eso? Una forma sería imprimir, a través, por ejemplo, de un printf, el valor que tienen estas direcciones. Está bien, es claro, pero ¿cómo lo hacemos? Esto es simple. Anteponiendo el operador unario ampersand a una variable, obtengo su ubicación, o mejor dicho, su dirección dentro del mapa de memoria de la aplicación. Y para visualizarlo, simplemente utilizamos la función printf indicando que queremos visualizar la ubicación o dirección de la variable en lugar de su contenido mediante la marca %p. Por ejemplo, en la función base podríamos escribir un printf que imprima los valores correspondientes a las direcciones de cada una de las variables locales. Es decir, que cada ubicación tendrá asociado un valor, lo cual, si lo pensamos un poco, es muy lógico. Este valor no es más ni menos que una dirección dentro de la memoria, por lo tanto, lo escribimos en hexadecimal. La cantidad de dígitos que tendrá esta dirección dependerá del procesador y modelo de memoria que estemos utilizando. En este caso, se imprimirán los siguientes valores. Lo mismo podemos hacer en la función suma, imprimiendo sus variables locales, lo que nos muestra que estas variables están alojadas en otras ubicaciones de memoria. Finalmente, retornamos la ubicación desde donde se llamó a la función suma y asignamos en C el valor de retorno, el 25. Momento. Cuando se llame a la función suma nuevamente, ¿cómo sabe la función dónde debe retornar? ¿No se puede equivocar? La respuesta es no, no se puede equivocar. Y cuando desde base se llama a la función suma, ¿no podrían sobreescribirse las variables? No, no se van a sobreescribir. Pero, ¿cómo se gestiona la memoria entonces? Bien, para responder a esas consultas, lo mejor va a ser que veamos cómo se manejan las variables locales y para ello veremos el stack. Este modelo de memoria denominado stack o pila debe su nombre a la manera en que los bloques de memoria se van acomodando. Supongamos que tenemos una función main de la cual se va a llamar a varias funciones en el siguiente orden. Main se llama primero, es por donde empieza nuestra aplicación y por lo tanto va a requerir un bloque de memoria para gestionar sus variables locales. De main llamamos a función 1 y función 1 va a requerir su propio espacio de memoria, el cual se apila por sobre main. Función 1 llama a función 2, que también requiere su espacio de memoria. Función 2 llamará a función 3 y función 3 a función 4. Se van apilando.
Ahora, cuando función 4 finaliza, libera ese espacio de memoria. En este momento, yo no podría liberar el espacio de función 1 sin antes haber liberado función 3 y función 2. Y para liberar función 3 y función 2, primero debe terminar función 3, luego finalizar función 2 y finalmente, cuando finaliza función 1, se liberará ese espacio de memoria. Ahora, cuando llamo a función A, la siguiente función, va a tomar el bloque de memoria que está por encima de main, el que había sido utilizado, o parte de lo que había sido utilizado previamente por función 1. Se ejecuta función A, termina, libera, termina main y se libera. Bien, de acá el nombre de pila o stack del manejo de las variables locales y también de la información que requerimos adicional para saber dónde retornar de la función y cómo gestionar el stack en sí. Vamos a reescribir el código y vamos a hacer el seguimiento de cómo se pasan las variables en lo que llamamos un mecanismo simplificado de una llamada función. Llamamos a la función base y eso lo que va a hacer es que en el stack, que es una parte de la memoria de nuestra aplicación, se cree un espacio para manejar estas variables locales. Allí van a estar alojadas las variables A, B y C. Como hicimos antes, en la variable A se va a guardar el valor 15, en la variable B se va a almacenar el valor 10 y llamamos a la función suma. Nuestra aplicación va a continuar ahora por suma. ¿Cómo sabe la aplicación dónde colocar o dónde tomar un nuevo bloque de memoria para almacenar las variables locales de suma? Muy bien, en el espacio gris que tenemos dentro del stack correspondiente a base, voy a tener una indicación de a partir de dónde puedo tomar ese bloque de memoria. Y a partir de esa dirección voy a colocar el bloque de memoria para gestionar las variables locales de la función suma. Ahora bien, ¿cómo sé a qué lugar retornar? Muy fácil. También, ¿sí?, dentro de este área gris que tenemos, pero ahora correspondiente a la función suma, vamos a indicar dónde va a retornar la función suma al momento de finalizar. Es decir, que dentro de esta memoria que llamamos stack, no solamente se guardan las variables locales de las funciones, sino que también las referencias para saber dónde está el siguiente bloque de stack, a dónde tengo que retornar una vez que termina la función y cuando termina la función, dónde tengo que volver o por dónde tengo que continuar con el stack de la función anterior, entre muchas otras cosas más. Ejecutamos la función suma, se guardan las variables en A y en N, y en X obviamente el valor va a ser desconocido. Ejecutamos, hacemos la suma A más N, 25, ese 25 se guarda en X, llegamos al return y ahora nos fijamos en el área gris, ¿sí?, que tenemos dentro del stack de suma y sabemos a dónde tenemos que retornar sin ningún problema y sin ninguna posibilidad de confusión. Y obviamente se asigna el valor 25 en C. La aplicación continúa. En este momento lo que se va a hacer ahora es liberar ese bloque de memoria de stack. Bien, esa liberación significa que va a quedar ese área de stack disponible para el próximo llamado a función. Pero los datos permanecen allí, es decir, no se borra. ¿Por qué? Porque borrar ese bloque de memoria sería una pérdida de tiempo, cosa que no es admisible. Seguimos avanzando, llamamos de vuelta a la función suma y va a repetirse de vuelta el mismo proceso. Se toma el bloque siguiente dentro del stack, se definen las ubicaciones de las variables locales. En este caso, como llamamos inmediatamente a suma, podemos asegurar que los valores que estaban en la memoria van a permanecer, por lo tanto podemos suponer que en X va a estar almacenado el 25, en N el 10 y en A el 15, pero si hubiésemos llamado a otra función en el medio, esos valores se hubiesen modificado. Se actualizan los valores de A y de N, se avanza, se vuelve a calcular el valor de X, 55, y al momento de retornar vamos a saber exactamente a qué ubicación volver porque ese dato va a estar dentro de lo que denominamos área gris de la función suma. Se va a liberar el espacio del stack,
Seguimos avanzando hasta que termina la función base y por ende se va a liberar el espacio de memoria del stack correspondiente a base. Bien, al pasaje de parámetros que hemos visto hasta el momento se lo denomina pasaje por valor. Como ya habrán visto, lo que estoy haciendo es copiar el valor que tiene una variable local en otra variable. De ahí pasaje por valor. Es decir, que por cada parámetro a pasar se genera una copia en el stack propio de la función invocada. Y obviamente la modificación de estas copias no afecta a los valores originales, pues son variables completamente diferentes, como ya hemos visto. Ahora bien, ¿qué ocurriría si de la función se deben devolver más de un valor? Por ejemplo, 2. Un ejemplo sería realizar una función que devuelva las raíces de una ecuación de segundo orden. F de x igual a por x al cuadrado más b por x más c. Es decir, si quiero devolver las dos raíces, tengo que poder devolver dos valores. Esto lo veremos en el próximo capítulo. Pero antes de finalizar, unos ejercicios. Y este ejercicio va a estar relacionado a esto último que vimos. Realizar una serie de funciones para determinar las raíces de una ecuación de segundo grado. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo sigue? Una primera función que simplemente debe retornar si la función posee o no raíces reales. Y en caso de ser reales, si estas dos raíces son distintas o iguales, y eventualmente si en rigor hay una sola raíz, que se daría en el caso que a fuese igual a 0. Una segunda función que debe retornar la primera raíz de la función y una tercera función para retornar la segunda raíz de la función. Queda a su criterio qué retornar si no hay raíces reales e igualmente se llama a las funciones que calculan las raíces o condiciones similares, digamos, ¿no? Les recomiendo hacer este ejercicio, pues en el siguiente video vamos a resolver en una sola función este ejercicio. Por lo tanto, esto continuará.